Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta Casa Bardín, sede del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert de la Diputación de Alicante. Yo soy Pilar Tebas, soy la directora cultural del centro. Hoy acogemos aquí una nueva charla con una presentación del libro del ciclo Descúbrelos y Descúbrelas que organiza el Departamento de Humanidades. Es un ciclo muy versátil en el que hoy tenemos el honor, además, de recibir aquí al alicantino Alfredo Gómez Gil, que presenta su último libro de poesía Galope, editado por la editorial Manuscritos. Y además espero que nos cuentes algo, Alfredo, de tu dilatada carrera. Yo no voy a entrar a contarles nada del extensísimo currículum de Alfredo, porque tenemos también la suerte de que nos acompañe hoy en la mesa la escritora y filóloga alicantina Consuelo Jiménez de Cisneros. Con lo cual, no robo ni un minuto más, solo decirles que cuando terminemos se servirá un vino de honor por cortesías de Bodegas Bonóvar. Espero que pasen un rato agradable. Muchas gracias. Te doy la palabra. Bien. Buenas tardes a todos. ¿Se oye bien al final? No se oye. A ver, ¿ahora se oye mejor? Bien, pues en primer lugar quiero dar las gracias a la directora del Instituto Juan Gil Albert por su acogida. Ella me ha vuelto a abrir las puertas de este lugar emblemático de la cultura alicantina, donde hoy nos reunimos para presentar en sociedad a la nueva criatura literaria de Alfredo Gómez Gil. Ella ha dicho o ha dejado entrever que yo iba a hablar del currículo del autor, pero realmente no lo voy a hacer. Voy a hacer una intervención muy breve porque yo sé que Alfredo tiene la ilusión de presentar y comentar él sus poemas, lo cual me parece un privilegio porque la persona que mejor sin duda puede transmitir su propia poesía es el poeta. Así que escucharle, leer y comentar sus poemas creo que va a ser una experiencia memorable. Empezaré pues hablando un poquito del libro y entonces empezaré por la portada, que creo que la mayoría de ustedes ya la conocen porque hemos visto desfilar a muchas personas por esta mesa para que el autor les dedicara el libro. Y como decía Etsuko, es una portada que recuerda un poquito el arte japonés, es muy minimalista. Vemos un estilizado dibujo a sanguina de un caballo galopando naturalmente, y luego la contraportada recoge, como podrán ustedes comprobar, recoge una serie de citas sobre la poesía de Alfredo de grandes y renombrados autores, que tampoco voy a citar porque no es necesario, los van ustedes a leer inmediatamente. Sí que voy a comentar un poquito el título, que a mí me ha llamado la atención. El sustantivo galope expresa una sensación de velocidad armoniosa, de apresuramiento festivo, de ritmo conseguido y persistente, culmen de un recorrido que va increciendo. Esa puede ser la historia de la poesía de Alfredo. Alfredo nos hace galopar por su vida a través de las estampas en verso de este libro tan singular, tan libre, tan suyo. En su conciso y denso preámbulo, el autor explica su libro. Un libro que recoge en sus versos su vida polifacética, a lo largo de sus muy diversas vicisitudes humanas y profesionales, de sus múltiples viajes, experiencias y encuentros. El poeta reconoce, textualmente, la pluralidad y amplitud temática que refleja su propia biografía y su universo particular, que él también define textualmente como largo itinerario entre países y circunstancias. Además, justifica el uso de la ironía, el sarcasmo y el exabrupto que convive en estas páginas con la lírica más intimista y emotiva. También afirma que la ordenación de sus poemas en 14 capítulos ha sido un logro casi mágico por la variedad y disparidad de épocas y temáticas que, sin embargo, convergen en una misteriosa sintonía. Pues la agrupación que hace el poeta en las diversas partes que componen su libro se basa más en afinidades estilísticas y temáticas que en seguir un orden cronológico. Son muchas las personalidades que Alfredo ha conocido a lo largo de su vida.
En la entrevista que le hice para la revista digital El Cantarano en abril de 2021, publicamos fotos suyas con personajes tan relevantes como Dalí o Norman Mailer. Pero me ha llamado la atención que esta recopilación cuasi definitiva de su poesía, según él mismo dice, no se la dedica a un artista ni a un escritor, sino a un científico, al doctor Santiago Grisolía, textualmente, con inmensa admiración, respeto y gratitud. Todos los poemas del libro están fechados, como verán ustedes, y ubicados en distintas localidades de España y del mundo. A pesar de ser tan cosmopolita y de haber recorrido y vivido en tantos países y continentes, el poeta no olvida sus raíces alicantinas, como lo demuestran varios de sus poemas, especialmente uno que está dedicado a Alicante y fechado en 1968. Dentro de la variación temática que ya hemos señalado, hay poemas que retratan a diferentes personajes de la vida pública y literaria y no literaria, algunos escritos desde la admiración y otros desde la sorna y la ironía. Entre los primeros encontramos a dos grandes figuras de la cultura alicantina de la segunda mitad del siglo XX, con quienes ambos coincidimos y a quienes ambos debemos ediciones y prólogos. Me refiero a Ángel Cafarena y a Vicente Ramos. A este último, al que homenajeamos conjuntamente en su centenario en 2019, dedica Alfredo unos versos henchidos de agradecimiento, demostrando su talla moral y literaria. Y me refiero a la talla moral y literaria, no solo de Vicente Ramos, que sin duda la tenía, sino también del autor, es decir, de Alfredo, porque sin duda ser capaz de admirar la excelencia pues denota una talla moral. Por otra parte, como decía, hay poemas donde reina el sarcasmo e incluso el improperio. Toda la vida se han escrito versos festivos satirizando a las figuras públicas y Alfredo nos da variadas muestras de este género, con lo cual puedo garantizar que nadie que lea el libro se va a aburrir. La versatilidad del autor se demuestra en cada poema, pero voy a destacar uno que a mí personalmente me llamó la atención, Llanto por seguidillas, dedicado a la muerte del torero Rafael el Gallo. En esta época pacata, donde se cuestiona el arte del toreo, que guste o no es medular en nuestra cultura, tenemos aquí a un poeta capaz de escribir una elegía a un torero con elegancia, ritmo, originalidad y, por supuesto, siguiendo una tradición literaria que no hay que olvidar, a García Lorca y su Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, claro. La reciente pandemia se refleja en su poema Prohibición, que prueba hasta qué punto la actualidad está presente en su poesía, aunque también lo está el pasado con un punto de nostalgia, porque, como he dicho, los versos festivos alternan con los sentimentales e intimistas a lo largo de los 14 capítulos. La poesía ha acompañado a Alfredo toda su vida, pero no solo como poeta, sino también como introductor de poetas, como embajador de la poesía, labor que hace en sus tertulias mensuales del Casino madrileño, y por supuesto como traductor inmenso de los sonetos de Shakespeare al español. Solo un poeta puede traducir debidamente a otro poeta. Y de esas personales versiones encontramos unos ejemplos en el último capítulo, Shakespeare en España. En fin, si tuviera que recomendar este libro, y ya estoy terminando, diría que no es un libro de poesía al uso, ni un poemario, sino una multiplicidad de pequeños poemarios con grandes poemas, con los que el lector va a sorprenderse y admirarse. No puedo acabar sin recordar que Alfredo Gómez Gil nos ofreció un recital de poesía en la sede universitaria de Alicante cuando el fin de la pandemia permitió reanudar la vida social y cultural. Nunca olvidaré cómo me expresó su deseo de leer sus versos en Alicante, en su casa, donde tenemos ya tantos recuerdos compartidos. Y voy a terminar con uno de esos recuerdos. Ha sido un hallazgo inesperado consultando la hemeroteca, y entonces me he encontrado que en mayo de 1974, en la revista del Instituto de Estudios Alicantinos, germen de la institución en la que ahora estamos, Francisco Carenas escribía un largo artículo de crítica literaria titulado El mundo poético de Alfredo Gómez Gil, porque él era un poeta joven pero ya consagrado. Y en ese mismo número yo empezaba a publicar mis versos. En aquel mayo del 74 yo cumplía 18 años y publicaba en la sección de textos 7 poemas.
Así que compartimos ese número de la revista de Estudios Alicantinos, que así se llamaba. Finalizo agradeciendo a Alfredo el don de su poesía y el de su amistad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por esas palabras tan bellas pero inmerecidas. Voy directo al grano. Este libro, Galope, es una... hay que le llama antología. Yo no le llamo antología, sino que es una cosa nueva, porque tanto recojo poemas inéditos como poemas perdidos, que daban ya por no publicados, como poetas de actualidad, poemas de actualidad. Pero la gracia está en que un poema de hace 50 o 60 años encaja con uno escrito anteayer. De ahí está la cosa de el galopar del poeta, desde una época a otra, y son de la misma persona, pero son con distintas distancias y horarios. Bien, este libro va dedicado al doctor Santiago Grisolía, al cual coincidido con él muchos años en los Estados Unidos. Tengan en cuenta que mi estancia en Estados Unidos todavía tengo cátedra. Como catedrático emérito de la Universidad de Hartford han sido cerca de 35 años. A Santiago Grisolía le conocí en una época que aquí, como él decía, no me conoce ni mi padre. Era valenciano, y un libro que me ofreció Plaza y Janés, que publiqué, que se llamaba Cerebros Españoles en USA, le dediqué un capítulo. Y me dijo, esta es la primera vez que en España se habla de mí públicamente. Bien, abreviación. Santiago Grisolía ha estado a punto de obtener el premio Nobel en varias ocasiones. Ya en la época de Severo Ochoa también estaba incluido en ese libro, ya decía, Grisolía se merece tanto el Nobel como yo. Con esto ya hago el parangón. El libro, se lo digo con todo el cariño, le digo a su secretaria, bueno, vais a venir porque él no sabía que iba naturalmente a ser dedicado. Me dice, sí, por supuesto, profesor, no se preocupe, que cuando se presente en Madrid, lo de aquí de Alicante ha sido una alegría tremenda, pero inmediata, improvisada. Iremos. ¿Y cuál es la fatídica mala suerte? Que Santiago muere hace exactamente un par de meses, 2, 3 meses, y muere con 99 años. Ya tenían preparada en Valencia también la presentación de este libro, pero lo tenía preparado, por lo visto, la Diputación de Valencia, y ya es me parecía un tono más político que poético. Y dije, no, porque ya que lo hago en Alicante, lo voy a hacer en Madrid, tampoco me voy a dedicar a hacer de profesión mis presentaciones. Bueno, empezaré directamente, para hacerlo mucho más ameno. Yo sé lo que es un recital de poesía. Tengo que aguantar un recital todos los santos meses. Y no digamos cuando es un poeta, que tiene un gran respeto, pero que él se cree todavía más respetado de lo que uno. Y todo el mundo, en el público, cerrando los ojos, oyéndolo, que yo pienso, digo, ese tío está cerrando los ojos, pero está acordándose de la madre y del padre del poeta que le está reteniendo aquí durante 8 horas, ¿no? 8 no, pero 2 sí. Bien, por eso haré unos parangones pequeñísimos, brevísimos, sobre por qué fue escrito, o de dónde viene el poema, o en qué situación, o en qué edad, o en qué país. Y quizá a lo mejor una observación de una palabra para hacer más sencilla la explicación. Empezaré, por ejemplo, con una colección que se llamaba Mis polizones. Polizón en mi barco, que fue una idea de Gastón Castelló. Gastón Castelló y Roberto Ruiz Morante me dijo, ¿por qué te vamos a hacer entre los dos? O no, me lo quería hacer Roberto solo. Y yo dije, no, con Gastón sí que lo hago, 4 tú y 4, 8 poemas. Bien, pues Polizón en mi barco. Estás de secreto o de paso en algún sitio que en realidad no es lo tuyo. Y de ahí sale desde una lírica amorosa hasta una lírica social o incluso religiosa. Empiezo con el primero, pero Polizón en Tokio. Eso está escrito en 1970. Bueno, una advertencia para los que me conocéis. Todavía no conocía a mi mujer, Polizón en Tokio. Entre otras cosas porque era
era muy joven. Hacer las primeras aclaraciones. Hiragana, ¿verdad?, es el vocabulario, el sistema de sílabas que se emplea para, exactamente para el japonés, su gramática, su etimología. Y katakana es los rasgos que se emplean para palabras extranjeras. Por ejemplo, Coca-Cola se escribe con grafía diferente a la natural suya, que es la hiragana. Otra observación, ojos de vaca. Ojos de vaca es como los japoneses nos llaman despectivamente a los caucásicos, porque tenemos los ojos más grandes que ellos. Y luego, la última observación, cito la palabra cuello. En Japón, la parte más delicada, más, como si dijéramos, privilegiada en la elegancia estilo de la mujer, es el cuello. De ahí se dan ustedes cuenta que el kimono japonés siempre lleva una subida para ver el mínimo. Bien, Polizón en Tokio. Para darte una sorpresa, sueño un hiragana con tu nombre. Y en atolondrado amanecer, descubro fascinado que ya desde madrugada trabajabas con tu katakana matemática y dulcemente para susurrar en aguda reverencia el mío enamorado. Y ojos de vaca devoran deleitosamente esos dos pececillos tímidos pero traviesos de ferrosa turmalina. Ojos de vaca incansables rumian un exaltado piropo maltrecho frente a tu sonrisa, desviándose hacia el biombo. Ojos de vaca se apropian de tus manos, piececillos, kimono, y rugen ensordecedores, patentizando sus ansias del regalo sublime de un cachito de tu cuello. El siguiente, pabellón en Bermudas. Teníamos la costumbre, yo y unos amigos también de español, Antonio Regalado, que es la hispanista, en las vacaciones que se llaman de primavera, irnos a pasar esa semana en Bermuda. Es que mi amigo tiene una casa ahí. Y la isla de Bermuda me encanta, una maravilla. Tenemos amistades, naturalmente, y observé que la mujer bermudiana, de clase más bien media, modesta, tiene una especie de obsesión con salir de la isla, con casarse con un foráneo. Era ya, y además la idea incluso clásica era escaparse en barco de la isla, como si no existieran aviones. Polizón en Bermuda. Sácame de la isla. Naturalmente está pensado desde la mujer. Sácame de la isla, que tanta maravilla petrifica el pulso, el paso de mi danza. Llévame para que pueda la apariencia modelar nuevos crepúsculos. Acecho tu palabra, espío tu lenguaje, mis ojos se encabritan de esperanza. Libérame, capitán. Sácame de la isla. Cabré en tu pasaporte, cama o reloj. Serán para ti siempre soberbios y sabrosos intereses. Llévame, que se me hace serio el libro de esa copa e imposible mantenerme en el surf de tu vacío triangular. Libérame, contramaestre. Cena mi ansiedad televisiva, mostrándome el otro alféizar de esa verde húmeda ventana. Llévame, lánzame tu anzuelo, préstame tus redes. No des a la súplica la misma indiferencia del turista entregando su sonrisa a mi lamento. Sácame de la isla. Libérame, marinero. Polizón en Alejandría. Bueno, Alejandría
En el año 71, un gran amigo que precisamente acaba de morir, en enero, naturalmente egipcio, me invitó a la boda de una hermana, cuñado de Ahmed. Pasé en Egipto, en Alejandrina, la boda, y luego me lo prolongaron mi invitación 15 días más, o 2 semanas más exactamente, que los dediqué a embarcarme en diversos yates o barquitos. El barquito más pequeño eran 10 metros de eslora, que generalmente eran de amigas nuestras. Amigas nuestras, naturalmente, casi todas con un tono, aunque eran islámicas, naturalmente egipcias, pero tenían un tono muy parisien o muy romano o muy de Ginebra. Curioso, todas tenían sus estudios realizados en el extranjero. Y digo yo, quiero pilotar tu barco, velero fresa y naranja, yo timonel en lo alto. Apaga de la rosa tus prejuicios, desata el palpitar al momento y desmadra tu instinto para que cobre sabor de repente el cuerpo tartamudo de la eslora. Azota mi noche de ternura con la sombra de tu pelo largo. Atentos, garcios y garrochas, a que la espalda de la hoguera tropiece la silueta, porque quiero pilotar tu barco, velero, fresa y manzana, yo timonel en lo alto. Como el viento sin origen ni epicentro, con oficio de vela derramada, maltrata al desnudo del poniente, azota mi noche de ternura con la sombra de tu pelo largo. Y ahora cambia, curiosamente, el contexto interior. Polizona en Gida. En una de las ocasiones de mayor internamiento en el mundo islámico fue cuando llegué a la Meca, pero no como creyente, sino como turista, y como turista estaba muy mal vista incluso. Entonces estaba en casa de unos amigos míos, en un puerto de Gida, del Mar Rojo, y de ahí nos acercamos, porque la Meca está prácticamente en un desierto. Y pasé unos días en Gida. Y uno de mis amigos, Mohamed Amati, me ofreció asistir a una lapidación. Lapidación es la condena a muerte a una musulmana por excesivos motivos o pecados. Me quedé un poco atónito, pues, una lapidación, ver morir a alguien encima, automáticamente, naturalmente no quise, pero dije, no, si quieres te disfrazamos, vamos a poner silaba y tal, procura, no, todo lo contrario. Pero luego ellos eran mi amigo con 2 amigos de él, y luego me lo contaron como una gracia, vamos, como podemos. Ya me olvidé eso, pero tuve 2, eso nada más que de oírlo, aquello me revolucionó el estómago. Y luego, años más tarde, en el 2010, acordándome de aquello que me habían contado y de lo que estuve tan cerca de posibilidad de asistir, construí este poema. Fíjense ustedes que este poema son 10 estrofas, cada estrofa tiene 2 versos, y cada estrofa también, siguiendo dentro de la teología musulmana, tienen 4 grandes mandamientos, nosotros tenemos 10. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, tercero, santificar la fiesta, etcétera, etcétera. Pues aquí cada estrofa corresponde a un mandamiento de la ley de Dios. Pero claro, declamado es muy difícil darse cuenta. No obstante, intentaremos.
aunque descubrieras que Dios había huido a tu balcón y te encontrases en hueco suspendida. Aunque te fallaran tanto las apuestas que el perjurio desorientase aún más tu laberinto. Aunque te cerraras a toda profecía y abúrica quedases en la plaza aislada. Aunque tu sangre te insultara y sus genes se rebelasen contra el pasto. Aunque hubieses exterminado toda promesa y en desvarío no te apiadaras ni de ti. Aunque agotada la hucha de pasiones no pudieras arrancar de su eclipse huellas. Aunque cancelado el crédito a tu nombre hubieras hecho del hurto disciplina. Aunque ya la dignidad metamorfoseada por inercia en tus labios abortara reptil o anfibio. Aunque exhausta de prójimo te exhibieran, escupiesen, lapidaran. Aunque hubiera toda joya incendiado tus retinas, despreciando la flor y las estrellas, debes de saber que siempre, siempre habrá en un jardín o galaxia alguien amándote desde un poema. Albur. Ese corresponde a unos capítulos a marítimas y aéreas. Este es muy corto, el título Albur. Está un poco fundado en la idea de la golondrina, ¿no? Que va y viene, no tanto como la paloma, porque la paloma viene porque tiene su casa. La golondrina no, la golondrina es que tiene que invernar, tiene lo que sea, y en cualquier caso a veces emigra de verdad y crea otros nidos, ¿no? Claro, la golondrina, la simbología de la golondrina está mucho más cerca de mi experiencia vivencial profesional de 2 países durante cerca de 35 años, ¿no? Albur. Estos son versos muy cortos, ¿no? Pero de sentido muy largo, pese a su rítmica brevedad. Castigadas están las golondrinas y suerte tuvieron de no ahogarse. Quisieron seguir a las gaviotas sin saber nadar ni acomodarse. Dentro del mismo decisión. A mí siempre me ha impresionado, siempre me ha gustado, vamos, el poder disfrutar del mar, tanto al levantarme como al acostarme. No había tenido ocasión nunca. Primero porque en Madrid vivo naturalmente en un barrio central y ahí la única agua que hay es de una fuente. Luego en Estados Unidos vivíamos prácticamente en un bosque frondosísimo, bellísimo, pero frondosísimo. Y en Alicante tampoco tenía posibilidad de ver el mar, puesto que mis ventanas principales daban a esa muy querida por ustedes, pero horrible montañeta que se llama Benacantil, con ese ojo vacío mirándome todas las mañanas. Total. Y yo le decía, pero a mí lo que me gustaría es escribir algo de mirando al mar, pero entonces digo, pero es que mirando al mar me parece una horterada, porque ya José Guardiola, un cantante de los años del Catapún, cantaba una canción que era Mirando al mar, que por cierto la letra era muy bonita, porque era de María Teresa Lera, la hermana de Agustín Lara, el autor del Chotis Madrid, y casó por cierto con esta, no me acuerdo cómo se llama, ¿sí? Una actriz maravillosa mexicana. Bien, pero mira por dónde que la idea para mí poética sería que para vivir y morir mirando al mar sería como prolongar la existencia.
Bueno, recordarán ustedes la canción que era Mirando al mar, soñé que estabas junto a mí. Decía, esos versos. Eso lo cantaba Jorge Sepúlveda. ¿Y qué he dicho yo? Jorge Sepúlveda. Guardiola. ¡Ay! Me he colado, sí. Jorge Sepúlveda, totalmente, me refería. ¿Ves? Bien. Pero claro, ahora eso ya se ha curado. Me compré un apartamento cerca de la playa de San Juan, un poquito más allá, donde abro las ventanas por la mañana desde la cama y veo desde Cabo La Huerta hasta el Cabo de Santón. Irme mirando al mar, sellando iris tu memoria, entrecruzar espuma de magnificente ola, sorteando nimbos en abierta sonrisa al amor infinito. Enterrados ríos y torrentes, mirando al mar, desbordaré en océano el último suspiro que en plácida espera me lleve eternamente contigo. Bueno, y ahora vamos al capítulo, yo le llamo capítulo El recuerdo, exactamente, eso acordándome a lo mejor de algún simple dedicatoria en un libro mío, o en alguna felicitación, y las he ido recuperando, incluso pidiéndose a quien fueron dedicadas, y no es exactamente una poesía de calidad, pero sí que es una poesía muy de sentimiento, de una gran sinceridad. A Joaquín Ruiz Jiménez, bueno, esto sí que les voy a... tiene su gracia, porque su gracia y su mala sombra. Saben ustedes quién era Joaquín Ruiz Jiménez, que fue ministro de Educación, luego además ha sido presidente de la Pax Romana y sobre todo el último defensor el primer defensor del pueblo. Yo tenía una amistad íntima con él porque siendo presidente de antes de ser presidente de la UNICEF, en el Año Internacional del Niño, me pidió si podía escribir 3 poemas que se pudieran traducir a varias lenguas. Eso era el año organizado por la UNICEF. En efecto, creo que mandé 3 o 4 poemas, porque ya al preparar esto no he tenido tiempo o suficiente espacio para hacerlo, y esos poemas míos salieron, creo que en francés, en inglés y en italiano. Tenían permiso, pero fue una sorpresa. Bueno, acordándome de eso, años más tarde, en el 1995, primero en 1995, se publica un libro mío en la Editorial Real que se llama Nanas para dormirlos y despertarlos, que está, por cierto, en una página en japonés, en la otra en castellano, unos excelentes dibujos de un conocido nuestro, que es Eberhard Schlotter. Eberhard Schlotter, hizo las ilustraciones, son magníficas. En unas ilustraciones, por ejemplo, aparece el que hoy es nuestro rey cuando era pequeño, y lo pone junto a una fotografía de la que es la hija de la duquesa de Alba, que hoy es. Otra es previamente el musicólogo, el compositor que puso en Estados Unidos música a estas nanas en inglés, en su versión inglesa, que es muy conocido internacionalmente. Entonces, al salir este libro me acuerdo y le llamo a Ruiz Jiménez, le digo, Joaquín, ¿tú te acuerdas que me publicaste o moviste tal? Pues mira, esos poemas están incluidos en un libro que quiero que tú lo presentes. O sea, el libro es mío, lo mismo que ahora. Entonces él, pues muy bien, encantado. Era muy de Ruiz Jiménez el decirte que sí. Y así le salieron pues mal las cosas, porque podría haber un partido magnífico como en la Democracia Cristiana, que fue uno de los iniciadores, y quizá por ser excesivamente bueno, esto en mi opinión falló. Entonces, vamos al recital, doy el recital, leo casi todos los poemas, una cosa como ahora, pero sin comentarios.
Y al terminar, en la firma, la principal firma de libros, no lo mismo, voy firmando, y en el chupi chupi, yo llamo chupi chupi siempre al cóctel o vino que se da después de una conferencia, porque si no, por supuesto, no hay clientela. Entonces, estoy firmando, y él conmigo, y hablando, tomando una copa, y me dice: Alfredo, libro impresionante. Y digo: oye, o sea que ¿te lo has leído nada más que un minuto antes de venir aquí? Pues sí, sí, con toda sinceridad. Y digo: ¿qué tal? Me ha gustado, me encanta. Dice: pero hay un defecto, falta un poema. ¿Qué poema? Dice: porque todo es nana de la abuelita, nana del abuelito, nana del sonajero, nana de tal. Pero no hay uno que sea nana del nene al abuelito. Digo: dame tu libro, el libro que él tenía, tal. Y improviso allí mismo, mientras estábamos, como digo, firmando y tomando copas, improviso este poema. Se lo escribo, al día siguiente me llama él y me dice: oye, eso de improvisado nada. ¿Cómo que no? Totalmente. Y dice: pues te mando inmediatamente una fotocopia porque lo querrás, en efecto. Y que sí me lo mandó. Y dice así, a Joaquín Luis Jiménez: no te duermas, Yayo, no te duermas. Déjame suspirar en tu costado al oír esas cosas que renuevan la ilusión creciente a tu amplio lado. No te duermas, Yayo, que aún te queda colmarme de presentes y pasados con esa voz de profecía y praxis tan propia del sapiente enamorado. Este es uno de mis favoritos, lo siento. Muchas gracias, muchas gracias. A Vicente Ramos, no sé si está su hijo aquí, invitado estuvo. Bueno, para mí Vicente Ramos es más que, por supuesto, que el cronista oficial de Alicante, por muchos años, el académico de la Real Academia Española de la Lengua y académico de la Real Española de Historia, de los cuales, con estos dos cargos, nada más ha habido él y el almirante Guillentato. El almirante Guillentato era lo mismo, de Historia y de la Lengua, pero claro, Vicente era correspondiente, ya que vivía en Alicante, y Guillentato, como vivía en Madrid, era de número. Para mí uno de los grandes méritos de Vicente, de los grandísimos méritos, y que se ha ocultado, yo no sé si a cosa hecha o cómo, es que fue el primero que habló públicamente y que escribió algo públicamente sobre Miguel Hernández. Que ahora tienen ustedes cientos de libros sobre Miguel Hernández. Nadie menciona esto. Bueno, los primeros, esto sí, naturalmente yo no abro la boca sin haberlo comprobado suficientemente como para ir a un juzgado. Los primeros que hablaron y descubrieron a Miguel Hernández fue Vicente Ramos y Juan Guerrero Zamora, el autor, todavía autor universal, porque su historia universal del teatro está en varios tomos, está traducida a todas las lenguas, y para meterse en el mundo del teatro, escribir una tesis o lo que sea, tienes que reunir a él. Por cierto, Juan Guerrero Zamora estaba casado con una gran actriz española, ya fallecida, que quizás recuerden ustedes, era Nuria Torray, que por cierto vinieron en el homenaje que lo organizamos aquí en Alicante a Vicente Ramos de hace, pues en año sabático, en el 75, estaban ellos previamente con... Bien. Era una persona tan abierta conmigo que cuando tenía yo un problema de tipo literario, académico, en la preparación de mis clases o la dirección de una tesis, lo llamaba él y me decía, aunque sea por la noche, pero cuidado porque Estados Unidos, desde New Haven, Hartford, a Campello, hay una... Campello no es San Juan, es Campello y San Juan, donde vives en la parte de... Exacto. Bueno, o sea que tiene siempre la puerta abierta de su casa.
Gracias te dan las golondrinas, perdidas momentáneamente en su vacío. Gracias te da la aurora y el crepúsculo, mantenidos en el éxtasis del verso. Gracias te grabo con mi lágrima de piedra en el dintel de tu puerta, siempre, siempre abierta. Llanto por seguidillas, perdón. Bueno, yo siempre he sido un forofo aficionado a los toros, tanto que hubiera dado lo que me hubieran pedido por asistir a la corrida de José Llamas en Alicante, pero no hubo manera de conseguirlo, eso que movilicé todo. Bien. Siendo ya muy pequeño, oía a mi padre y a toda mi familia, también grandes aficionados a los toros, hablar de los gallos, de Joselito el Gallo y de su hermano Rafael el Gallo. Y el Rafael el Gallo sí que tuve varias ocasiones de conocerle y tratar con él en su casa de Sevilla incluso. Estando estudiando en los comunes en Murcia, me entero de su fallecimiento. Me voy corriendo al Colegio Mayor a escribir este poema, que naturalmente este poema está Murcia, 1960. Rafael el Gallo muere el 25 de mayo, por eso, porque hago alusión a su día de fallecimiento. Llanto por seguidillas. Llora, Giralda, llora, como yo lloro, llora tu pena mora, torre del oro. Congoja sevillana, pídele al viento que lleve a la campana tu sentimiento. Corre a empañarle al río su espejo claro, que aquel torero mío, profundo y raro, sortén del priedigüeño, por sensitivo, ya está durmiendo el sueño definitivo. Anhelante y lejana, vela que vela, va evocando la nana su cantinela. La azucena de mayo de mi gallito no la quisiera nadie, mi señorito. Ay, si verle pudiera de rosa y oro en alto la montera brindarla al toro. Trueca en lloro tu llanto, raza morena, que te preste su llanto, la Macarena, y la guitarra esconda su son de cante, que esta pena tan honda no tiene aguante. Adiós, torero viejo, nostalgia y rito, en la calma te dejo de Joselito. Era el último gallo y era el primero, era el último mayo del gallinero. Este capítulo se llama Ejemplaridad. Lo dedico a una serie de personas a los que he conocido personalmente y cuya vida me parece ejemplar, o a alguien cuyo momento determinado de su vida, que puede ser 5 minutos o 30 segundos, me parece ejemplar, se trate de quien se trate. Memoria del Padre Llanos, de la Compañía Jesús, jesuita. Espera un momento que a ver si no se apaga. Bueno, el Padre Llanos, de la Compañía Jesús, fue uno el más conocido de los curas obreros de ya los años 50, 60. Yo le conocí ya en mi último año de carrera, estando en el Colegio Mayor, y me escapaba de alguna de mis clases de filología románica. Esto lo sabe muy bien mi profesor y presidente de la Academia Damas Alonso,
que en un poema me lo mencionaba, lo culpable que yo era de la falta de asistencia a su clase. Entonces, con el padre Llanos, jesuita, en práctica y hasta la muerte, curiosamente estaba en posesión del carnet número 2 del Partido Comunista de Madrid. O sea, que muere jesuita y muere comunista. Críticas pueden hacerles millones si quieren, pero la realidad es esta. Por otra parte, el hombre que tenía una comprensión tremenda. Yo me confesaría con él 2 o 3 veces y además era muy divertido. Era muy divertido. Pero como buen jesuita, cuando quería era excesivamente serio. Tu jesuítico estilo, tu proletario propósito, tu natural ofertorio, tu amigable oración, tu fraternidad hermosa, tu silenciosa canción, tu pastoril enseñanza, tú en la encomiable razón, tu martillo, hoz y cruz, tu paradigma de amor. El siguiente es Confesión de Dolores. Confesión de Dolores. Quizá les suena a ustedes un poco Dolores. Dolores Ibárruri, la pasionaria. Parece que así fue. Así me lo contaron. Momentos antes de su fin, el camarada amigo a ella requerida se acercó. Los dos, y tú lo sabes, cometido hemos diferente pecado alguno que no traición, y en ellos seguiremos, pues te guste o no, Dios te está esperando. Sí, susurró ella y recibió la absolución. En un recital que di el año pasado, en una sede del Partido Comunista madrileño, por poco más acabamos a bofetadas, porque se empeñaron que Dolores no había... Y claro, ahí me echaron una mano los que sabían que sí. Pasamos a un poema histórico, Villancico del Marine americano. Esto está dentro de la época mía de poesía testimonial, pero en fin. Villancico del Marine. Yo todas las navidades suelo mandar a mis amigos íntimos una postal que le llamo Villancico, pero con B. Siempre hago un dibujito rocambolesco, de broma, mal pintado, porque no soy naturalmente pintor, y luego pues algún poema, que ni siquiera tiene categoría de poema, pero haciendo burla a algún político del momento o alguna situación ridícula del momento que estemos atravesando. Este villancico del Marín de 1998, la época de Bill Clinton, es exactamente cuando se bombardea Irak, y concretamente se bombardea la ciudad de Bagdad. Dios, dice pero fíjense ustedes, 1998. Recuerden ustedes que exactamente un año antes, en el 1898, tenemos la guerra con los Estados Unidos, que perdimos naturalmente. Y dice el Marín: Dios, qué alegría, qué suerte, qué sinecura y prebenda poder bombardear Bagdad sin tener que pisar tierra. No importa lo que otros digan, pues para justicia, la nuestra. ¡Ay, qué lucidas masacres haremos cuando apetezca! Hace 100 años la hicimos y nadie nos pidió cuenta.
Prohibición. Del año 1965, recién llegado a Estados Unidos, en mis clases de Yale University me comentan, cuando paso la lista a los primeros días, además, me comenta que tal alumno, tal compañero, que se fue a mutilarse en su coche unos días antes, y por eso no existe. En otra ocasión, o en otras ocasiones, me faltan estudiantes, y es que se han ido huyendo a exilarse a Canadá. ¿Por qué? Porque estamos en plena guerra de Vietnam y son reclutados a la fuerza. Curiosamente, bueno, ¿y por qué? Curiosamente, los Estados Unidos, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, no existía el alistamiento forzoso. Eso que ven ustedes en las películas, ¿no? Eran voluntarios, increíblemente todos voluntarios. Pero en la época de Vietnam, el presidente Nixon les obliga, vamos, bajo ley. Incluso se perseguía, si se sabía un estudiante que acaba de cumplir la edad, ya no me acuerdo si era 20 o 21, para reclutarlos, los perseguían. Y entonces me piden, el que llevaba una revista de estudiantes de mi universidad, de aquella época, Yale, me pide si puedo escribir un poema. Acaban de salir unos poemas míos precisamente testimoniales de aquella época, y por eso se había enterado. Y digo, pues sí. Entonces escribí este poema que salió en varias revistas. No le hice mucho caso al poema, pero luego, cuando ahora he ido buscándolo, digo, porque esto lo escribí en el 65 tal, pero sin embargo lo tenía casi en la mente, pero no lo tenía escrito. Lo he tenido que rehacer, pero rehacer como si dijéramos completamente de memoria. Pues como Madrid 2020, claro. Pero es la sombra de algo que tiene el mismo intento de poema social, de una época en que, por ejemplo, eso mismo, está prohibido el intentar escapar o suicidarse, pero sin embargo está perfectamente bien visto morir, que ni siquiera es morir por la patria, porque es morir por Vietnam. La gente tiene derecho a no querer morir asesinada. No importa que los hombres tengan aires de Cristos, se han dejado la barba, lleven largos cabellos, muestren raros tatuajes. No importa. Quizá su misión sea madurar como frutos, como rubias mazorcas. No importa que en el cosmos naveguen corazones, ni las orugas de la tierra en huelga se declaren. No importa. La gente no ha nacido para que la asesinen, pero la están matando a cientos, a millares. Pero eso sí, tan prohibido está suicidarse como denunciar al asesino. Vía Layetana. Bueno, eso tiene su gracejo, gracia ninguna. Hay un capítulo que se titula un capítulo de poemas que no son exactamente poemas, que es lo que hablamos, la mezcla de humor con cosas serias, no exactamente inmediatamente, pero sí dentro de un proceso. Este capítulo se titula Simpático cachondeo. Es referente ni más ni menos a los años exactamente de juventud universitaria, de las tunas universitarias por las que he atravesado. No que son poemas deficientes, tienen
excesiva crítica, no, es que no son poemas, si son poemas son no ya malos, son malísimos, pero tienen una historiografía de la biografía de aquellos tiempos, una historia de aquellos tiempos. Todos naturalmente son, además, poemas recogidos en magnetofón de una noche, letras a las que se le ponía música en la misma serenata de la noche. Bien, y todos, vamos, no vale la pena el leerlos porque me dejarían solo, empezarían ustedes a oír de aquí. Pero después de esa época de Tuna, ahí es la época, que tenemos aquí nada menos que Juan Miguel Asensi, la época de la cuarentuna. Ella, el tuno, se ha hecho ya mayor, ya está ejerciendo la profesión, ya no es el ligador de estudiantes de colegio mayor femenino, sino que si tiene un ligue, tiene un auténtico amor serio, o al revés, amor ligerísimo. Ya, digo, es el hombre maduro que tiene un affair, una determinada mujer, puede ser en Madrid, en Barcelona, en Valencia, donde sea, y como él va a conseguir lo que quiere conseguir, lo consigue, pero él mismo se presta también, es también una forma de enamoramiento, el seguir exactamente la vía que ella quiere que siga, pero temporalmente. Luego dice, como buen extuno, que me quiten lo bailado. Vía Laietana, estamos en Barcelona, Vía Laietana, pero precisamente por una de las muchas calles, por Vía Laietana, atravesando, llega uno al Museo Picasso. Y yo les recomiendo que lo vean. Levantando el antebrazo, crujiéndome desde el alba. Visca Cataluña lliure, única patria del alma. Iba grabándose en cielo, mientras que yo te apretaba, sintiéndome gran segador, desconociendo la causa. Hasta que en Museo Picasso me arrepentí de tu almohada. Carta a mi exvecino Simón. Bueno, este era un compañero mío, es actualmente una persona muy famosa dentro de la historia de los Estados Unidos. Era vecino en mi condominio y lo tenía cada vez que tenía ganas de charlar, pues se venía a mi casa. Como no había advertido que había que avisar, pues ya se tomaba esa facilidad y me daba la tabarra durante todas las noches. Yo en Mecanza también de vez en cuando iba a la suya, pero tenía que llevar yo siempre mucho cuidado, porque como historiador era el número uno, pero siempre y cuando la historia fuera favorable a los Estados Unidos o al Estado de Israel. O sea, cogíamos un repaso a la historia de España, la guerra con los Estados Unidos. Los malos, los canallas, los tal, éramos los españoles. Yo callando y tragando. Salía otra cosa, pues los malos, el problema de Marruecos, los malos y los tontos, y aguantando. Carta, y por otra parte, dio la fatal casualidad que conocimos unos amigos, ellos, por cierto, suecos, unos colegas míos de la universidad, el trato que estaban dándose en la prisión, vamos a llamarla prisión, de Guantánamo, a todos los prisioneros que se suponían podían ser espías o algo parecido, era verdaderos suplicios dignos de peores países. Claro, aquí menciono exactamente lo que estaba pasando en esos supuestos espías o simplemente falsamente detenidos en Guantánamo. Mencionan naturalmente el canto martiniano, me refiero a José Martí, uno de los padres, como saben ustedes,
de la independencia de Cuba. Mediada la dulce faz del canto martiniano, prisioneros descarnados son por el águila en aquella bella tierra caribeña. Funestas estrellas y barras entoldan contumaces, desatendiendo toda precaria condición de garantía. Afganistán socarrada, aún cubierta de pavesas, por no poseer el objetivo personal incentivado, justificando el escarnio del rotundo genocidio, la exigencia de que otros cubran sus espaldas, otros que reparen el valle de los Budas, pero reservándose el gas para tu casa. ¿Crees propicio felicitar mis navidades? ¿Esperabas que yo lo hiciera por tu Hanukkah? Recuerda de un antaño la noche en que a abandonar tu casa me invitaste por sugerir que mantenía el criterio de que Israel devolviese el usurpado. Pues hoy únicamente te cubre ese país del que ostentas pasaporte, cuyo principio depende de unos bonos que lucran al Mesías de otro reino. Querido ex vecino de Connecticut, no pretendo coger al toro con los cuernos, pero tú sí que deberías, pienso, agarrar por los testículos a tu búfalo. Obstinación, eso va en los intocables. Quizá aquí se pueda amasar, quizá con otro barro, pero amasar esta idea del amante pesado que va persiguiendo a que él quiere que sea su amada. No hay manera de apartarlo, o al revés, a la amante pesada, a la amante a la que te persigue, que puede perseguir a un hombre y no sabe cómo quitar. Bueno, casada o soltera, lo que sea. Pero también se puede interpretar políticamente. Ese amigo o ese partido que te quiere convencer, quiere que te afilies, que puedes llegar a ser un líder de ese partido, y no hay manera de quitarlo, decir que no me da la gana, que yo no voto por nadie, o lo que sea. Obstinación. No me disuelvas en charcas de ordinarios caldos. Obvio que has cambiado el miserere por la batuta o cañón del concierto de estridencias. No, nunca jamás te atrevas a intentar lacearme a tu caballo desde el cortijo al caserío o del pazo a la a la masía, pues más lejos aún dista mi cabaña. No insistas en que altere la atención de mi pulso solariego. Experto soy en tu informática sabida, pero absorto quedo en el libro desechando la permutación numérica. No confundas el sentido. Por muchas auríferas manzanas que adelantes, al desafío de tu competir me niego. Anula el impar abatimiento por fuera de raíz. Solo así lograrás la bonanza del húmedo aliento. No. Subsistes ajena a la densa arcilla en que vaciar un consistente molde, del invertebrado seno en que afirmar un pliegue, de la firme crencha donde cobijar suspiro, del definitivo labio donde rendiré mi beso.
Sobresalto. Este es del 69. Sí, en Estados Unidos vivíamos, como digo, en un bosque donde había muchas ardillas, pero la ardilla americana de Connecticut era un pedazo más grande que los conejos, ¿no? Y dejábamos en primavera la puerta abierta, el dormitorio y se metían en la cama, salían por arriba y salían por los pies. Y había concretamente una que yo la tenía fichada, que era muy cariñosa, pero me daba unos sustos a las 4 o las 5 de la mañana, cosas así. Entonces este poema se llama Sobresalto. Claro, la ardilla la veía como una especie de una amante continua, pero descontenta, que lo mismo entra en tu casa, te da la sorpresa que se te va después de tener a lo mejor un acto con ella muy íntimo. Sobresalto. Larga, espesa cabellera se entreceja por los sueños, acariciando imágenes sedosas, alargando besos hasta el pecho. Un frío seco te arrebata, un crujido cierra el viento. ¿Será el imprevisto roce de una asquerosa rata o el cándido coqueteo de mi arrepentida ardilla? Siempre. Este poema, vamos, quiero decir que es más delicado. Hay un juego de pronombres posesivos, de artículos, pero sobre todo consta de dos estrofas, cuartetos, con la mejor clásica de norma y rima, que rompen después con dos tercetos que son exactamente lo opuesto, pero significa una confirmación de los dos cuartetos. Siempre serás mi montaña y yo seré tu jardín. Siempre mi reverberante océano y yo tu archipiélago sin fin. Siempre seré tu montaña y tú serás mi jardín. Siempre tu reverberante océano y tú mi archipiélago sin fin. Y cuando ya no estés, estaré contigo desde la pasión más inusitada al mínimo relajado de tu espejo. Cuando ya no estés, estarás conmigo desde el ocaso al índigo crepuscular que abarca el inicio de la feliz eternidad. Como ya saben, por mis ganas para dormirlos y despertarlos, pues siempre podía faltar un capitulito sobre algo para niños, ¿no? Sobre infantiles situaciones, cantos para el niño, y consejo a una niñita. Hagan lo que hagan, son tus padres. Diga lo que quiera él, diga lo que diga mamá. ¿Hiciste caso a papá o se lo hiciste a mamá? A cualquiera ya no importa, echar suertes y a ganar. Lo que no se tuvo en cuenta fue la responsabilidad. Hagan lo que hagan, son dos los papás. Y aunque por ella no aciertes ni una, y tu padre la cague, no más que empezar, y aunque a tu jefa no guste, son tus papás. Perdónenme la grosería, pero es que si no, no serían auténticos los personajes. Fiscalía. Bien. Este es un poema, una tríada de significación cuasi jurídica. Son 3 estrofas, cada estrofa una dedicada a la corrupción, otra a la perversión y otra a la decadencia. Este poema sí que está publicado en alemán. Fiscalía. No es corrupción lo que tú entiendes, sino lo que rechazas ver en el espejo propio de tu insano interior.
No es perversión la inmoral suposición que inconveniente adviertes en tu frontal enemigo, sino la que en provecho conreas para los tuyos. Decadencia, sí, decadencia en silencio elaborada, resultante es de vuestra corrupción y perverso prolongado ánimo nacida. Antes de hacer una especie de prólogo ajeno al principal índice del poema, les hablando un poco, porque un capítulo se titula Turismo y es sobre temas que abarcan el tema turístico actual o el pasado. Fíjense ustedes que libros de viajes y libros de viajes o cuentos, empiezan los libros de viajes, para mí empiezan con los cuentos de la Alhambra, de Washington Irving. Naturalmente luego tienen diferentes matices, el viaje a la Alcarria de Camilo José Cela. Hay una idea siempre de ir a un sitio o de recibir a alguien que viene, que es el turista. Pero en fin, curiosamente siempre es el proturismo, actualmente, proturismo. Y se ignora que en nuestra literatura tenemos, pero ya desde el siglo XVIII, XIX, verdaderos escritores magníficos novelistas antituristas. Les cito dos, precisamente por ser valencianos: Vicente Blasco Ibáñez y nuestro paisano Gabriel Miró. Pero ese poema se aparta un poquito de este sentido de turismo, pero se titula Turismo feminista. Mujeres al poder, entonaban dulces féminas. Y nosotros también, gargajeaban los insatisfechos, las insatisfechas, les insatisfeches, derivados aquí, coceaban rabiosamente. Y así logró el gobierno, tan galantemente como varonil con bragas, el privilegiado favor del dios Narciso para que al gran Guaperas se le nombrase presidente. Turismo machista, se verá que es todo lo contrario. Sangre. No es sangre la sangre que circula por mis venas. Mi sangre te la llevaste entera la noche aquella. Me acuerdo, íbamos del brazo, yo te besaba en la cara. Las estrellas de la noche cantaban su serenata con semifusas de bronce, mientras que yo te besaba. Te di 10 besos de fuego, 10 besos de fuego y lava. Esos 10 besos de fuego, borrarlos quiero con sangre, pues tus besos son de todos, aunque ya no sean de nadie. 10 besos, 10 puñales que no acaban de matarme, y hoy te los di en mis manos, así de lleno en la cara, por dejarte 10 señales. Esos 10 besos. Gitana. En otra época, Paloma y Palomas, del 2020, de hace 3 años. Naturalmente es el momento culmen de la COVID. Es cuando se empieza a hablar del origen, si viene de China, si es que se ha roto una vasija del laboratorio o si es que se está intentando crear una nueva fórmula de bomba de defensa o de ataque para un futuro, ¿verdad?
Pero en este poema, se llama Paloma y Palomas, las palomas son los microbios, los posibles bacterias que nos vienen, ahora ya está comprobado, nos vienen desde China, ¿no? Y paloma con mayúscula, me refiero a los símbolos de paz que tanto Picasso como Alberti como Alberto Sánchez nos demuestran en su pintura, escultura o poema. Pero como tengo la impresión de que algunos de ustedes no saben quién es Alberto Sánchez Pérez, les diré que ha sido los dos grandes escultores españoles, ya los dos fallecidos, que ha tenido España sin saberlo. Uno es Alberto Sánchez Pérez, toledano, y ahora se le va a poner una calle con su nombre, ahora, y que muere en Moscú en el 1962. Como es natural, si estaba ahí en esa época y muere ahí, no se fue precisamente a la Unión Soviética a unos cursillos de cristiandad, es lógico. Era impresionante la escultura ahí. Y si conocen ustedes en el Museo Reina Sofía de Madrid, a la entrada, tendrán ustedes un obelisco enorme, que es la escultura que por cierto ese obelisco le puso el nombre de El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella. Bien, pues el gran crítico y poeta ruso, ya fallecido, Ilya Ehrenburg, decía de Alberto Sánchez que sigue siempre español y artista por los cuatro costados tras 30 años de ausencia de España. Bueno, yo lo que sí que he visto de él, el presidente de Moscú, es una estrella, parece una estrella de forma de paloma, por eso encajan todos bien. Aquí hay también un ataque, una revancha, una pataleta a los que nos han mandado esa petición de COVID y que una especie de venganza histórica, a lo mejor algún día tendrán que pagarlo, ¿no? Aplaudimos trilema de paloma, reverencia, máximo respeto que paz, poesía y elevación, ibérica humanidad entienden. Picasso, universal reparto. Alberti, inmaculado trazo. Alberto, su crédito de ausencia. No intentéis sumar tétricas palomas, kanji guerrero piar en terracota a nuestro impar ejemplar trío, alegando común insignia, caduco proletario emblema, en rabioso converso pragmatismo de alimonada mortal mensajería. No, laboratorios vuestros, hervideros acallan, silencian pandémicos beneficios, reciclando así efectos nucleares al novísimo pútrido firmamento, con accesorios enmascarados para el asesino comercializarlos después. Sí, impregnadas alas, desprendiendo escamas, nadan al tiempo que su ropa guardan, imponiendo ramplonas exportaciones, ignorando por voluntario prejuicio que quien virulencia se expande, fulminación le será devuelta. Y quienes roban del aprisco, carbonizado al regreso, encontrarán su palomar. Bien, tengo un libro de sonetos, tengo que contar la historia. Me encarga mi editorial de entonces, EDAF, pero hay que contarlo todo no por vanidad, sino porque es un dato que explica el contrato. Me otorgan
el doctorado honoris causa por la Universidad de Richmond de International American University en Londres. Entonces se entera mi editor, que era Edad, y a la vuelta de Inglaterra me dice: tienes que hacer un libro, la traducción de los sonetos de Shakespeare. La obra de Shakespeare la he tenido que conocer muy bien en un pasado, para bien o para mal. Pero concretamente los sonetos, para mí, es la más indigesta. ¿Por qué? Porque se trata, además con todos mis respetos para ellos, pero no para mí, se trata de un amor totalmente homosexual, 100%, desde el beso hasta el coito, lo que haga falta. Y le dije a mi editor, digo, mira, muchas gracias. Digo, no, es que te vamos a pagar muy bien. Y aquel insistía. Y yo, ¿cómo es esto? Digo, no, ¿me entiendes? Digo, hombre, tenéis personas ideales para eso. Por ejemplo, Terence Moix o el mismo Antonio Gala. Que además yo se lo dije a Antonio Gala, le conté ya que está el libro publicado, le mandé por cierto un ejemplar y me lo tomó a su manera, que también el humor de Antonio es muy especial. Y pues a lo mejor lo hubiera hecho yo muy bien o mejor. Pero entonces me digo, ¿y por qué insistí tanto? Porque el pintor Eberhard Slaughter le hemos ofrecido hacer los dibujos. Claro, uno grabado sobre los sonetos, esa base de dos señores dándose besos o queriéndose mucho. Y yo le digo, me parece que no. Entonces le llamo a eso y me dice, yo lo que he dicho es que si tú haces la traducción, yo hago, no sé, me comprometo. Pues muy bien. Entonces le dije, muy bien. Muy bien, no. Le dije, de acuerdo, hago la traducción, pero hacemos en vez de una traducción, dos. La traducción y luego una idea que es hacer yo 154 sonetos siguiendo la primera idea de Shakespeare, pero poniendo el tema que a mí me da la gana. O sea que si es un soneto amoroso, pues no tiene que ser otro señor, sino sí que puede ser una señora. Le hizo gracia y ahí están. Ahora resulta que a estas alturas, que está ya prácticamente agotado la editorial, tiene un cierto pedido, porque el otro día, el presidente del casino, una conferencia maravillosa de un abogado invidente, traía el libro para que se lo firmara. Digo, ¿dónde ha conseguido usted el libro? Además un libro gordo y caro, ¿no? A 150 sonetos con 2 páginas cada uno. Y dice, no, lo encargué a una biblioteca de estas antigüedades. Bien. Ya les he explicado la razón del libro de sonetos. Y ahora tengo que explicarles que en ese mismo año de mi amistad con el jesuita querido, tenía varias actividades y entre ellas me gustaba mucho el gusto de la costura, el diseño, la modelación femenina. Y hablando con un gran amigo mío ya fallecido, pero que posiblemente algunos de ustedes conocerán, José Luis Péquer, en Radio Madrid, me dice, mira, precisamente hay un modisto aquí, que no digo el nombre, muy famoso en aquella época. Si es que está vivo, debe estar muy envejecido. Y hablando de eso... Vive en Alicante. ¿Eh? En Alicante. Alicante no era Madrid. Me dice, si te interesa conocer mi estudio y mi taller, yo encantado. Resulta el estudio y taller, un estudio súper primera categoría, con 7 o 8 modelos. Claro, estamos hablando del año del catapún. Ahora, el libro, que digo, los sonetos, está publicado en el 1990, es de ahora, pero lo que estoy contando ahora es de 1964-1965. Voy a los pases de modelos. En aquella época era la categoría de mi amigo el modisto. Tenía un pasaje de 7 modelos y unas familias millonarias para vestir a sus 3 nenas. Eso es uno de los pases. Yo me pasaba la mañana ahí. Otras veces era una señora, una inglesa, que se vestía con este modisto desde hacía no sé cuántos años
teniendo magníficos de tal. Y yo me lo pasaba extraordinariamente bien. Y de mi continuidad de observación, pues hice una gran amistad con una de las modelos, la más guapa y para mí la que mejor estilo tenía. Tenía tal estilo que precisamente el sastre, el modisto, siempre decía, es que es la que más vende. Y como es la que más vende, siempre le doy decía propina, pero en realidad era una gratificación. Bien, era muy fácil observar que las demás le tenían una envidia y una rabia increíble. Total, una vez hablando con ella, digo, oye, parece ser que tal. Sí, te has dado cuenta hasta tú mismo que yo era, a fin de cuentas, un visitante. Bien, pues escribí este poema que corresponde en los sonetos de verdad al soneto 99, pero que no tiene nada que ver con el 99 de Shakespeare. Esto en realidad es a ella, es una conversación con esta chica, pero que ya digo, sin embargo, esto lo escribo 40 años más tarde, como si estuviera con ella acordándome de aquellos maravillosos momentos. Eres la perfección que trata de imitarse. Corta la venta de tu sobresalto grácil. Obvio que la compra la tienes conseguida. Borrascas y huracanes a tu brisa amainan siguiéndote según le marques la secuencia. A la airosa aspiración mueven a emularte curiosos ególatras coetáneos clásicos. Lo que a Cocó inspirabas, Saint Laurent fue recortando para Versace tardíamente entornar siluetas. Vittorio e Luchino, semicoloristas, desfilan lo que Armani intrigaba, fumigándole a Chloé y Gautier los talones. Y tanto Adolfo como Calvin remozan que las intermitentes burguesas de pasarela la vida se ofrecerían por ensombrecerte. Bien, y ahora ya el último, ya pueden ustedes descansar. El último poema se lo voy a leer, que es también como soneto de Shakespeare. En este soneto lo comparto con ustedes como final. Es el poema más íntimo de toda mi poética. Y con él terminamos. Nacer, crecer, amarnos y embrioso proceso enamorarnos. Vivir la juventud, adentrarnos en nuestros gentiles búcaros, continuarnos, irnos descubriendo y plácidamente revocarnos, seguir con alegría, jamás volvernos, en el mediodía acariciarnos, de la inopinada ingratitud consolarnos, del indeleble destino externo cobijarnos. Por el húmedo atardecer resguardarnos, de la templada emoción sonreírnos, en la imprevista fatalidad abrazarnos. Mediado el interlunio, sentirnos, reclamándonos, poniendo el ayer en presente, recordándonos, y entre arrugadas manos, esperándonos.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.